Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca del Sistema Africano de Derechos Humanos. Primero, el Sistema Africano de Protección de Derechos Humanos es el más reciente y menos evolucionado de los sistemas regionales actualmente en funcionamiento. El principal instrumento con el que cuenta es la Carta de los Derechos Humanos y de los Pueblos. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos entró en vigor en octubre de 1986 y expresa un concepto peculiar de derechos humanos. Este concepto de derechos humanos es el reflejo de las propias singularidades del continente africano. El Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos se basa en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, un documento que es único y que reúne tanto derechos individuales y colectivos como deberes individuales, entre otras originalidades. Este también prevé una Comisión Africana como un órgano que ejerce una supervisión continental total. Recientemente entró en vigor un protocolo adicional a la Carta que establece una Corte Africana. Sin embargo, a pesar de sus numerosas innovaciones, características y críticas, y sobre todo en términos de derechos reconocidos, sus garantías, instituciones y sus 20 años de funcionamiento, no se ha generado mucho interés en el ámbito académico latinoamericano como en otras regiones del mundo. Ahora, para poder entender un poquitito más acerca de este tema, vamos a contar una breve historia del sistema africano de derechos humanos. Primero tuvieron que pasar casi 33 años desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 para que los estados africanos decidieran comprometerse regionalmente con la protección de los derechos humanos. El 27 de junio de 1981, la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la entonces Organización de la Unidad Africana adoptó la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en Nairobi, Kenia. Este tratado es el primer instrumento africano de derechos humanos, resultado del largo proceso de adopción del concepto mismo de derechos humanos que los estados africanos hicieron suyo para alcanzar su independencia, principalmente durante los años 60, 70, y difícilmente podría afirmarse que los derechos humanos como tales existieron en África precolonial, incluso durante la colonización del continente, y aun habiendo sido ya planeados en Europa, los colonizadores se negaron a reconocer estos derechos en su máxima expresión. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, fue inevitable que los países africanos, entonces colonias, proclamaran su independencia y soberanía, abanderados por el derecho a la autodeterminación, un derecho de los pueblos por excelencia. A partir de ahí, los nuevos estados africanos se fueron incorporando a la Organización de las Naciones Unidas y, casi movidos por la misma inercia de la reciente emancipación, fueron adhiriéndose a los primeros tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la propia tendencia hacia la regionalización y en gran medida a la presión ejercida por las Naciones Unidas hicieron que los estados africanos aceptaran crear un sistema propio de derechos humanos. Entre las ventajas que encontraron fue precisamente la introducción de cierto relativismo cultural en la Carta Africana. En su preámbulo, este instrumento se refiere a la tradición y valores de la civilización africana como parámetros para conceptualizar a los derechos humanos y de los pueblos. En este sentido, aunque la Carta reconoce también la universalidad de los derechos humanos, al mismo tiempo intenta reafirmar y preservar aquellos baluartes culturales africanos que aparecen estar en riesgo frente a las civilizaciones occidentales. Son precisamente estas características las que definen y moldean el sistema africano de derechos humanos y de los pueblos. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los tratados más relevantes del sistema africano. Su principal tratado es la Carta Africana de los Derechos Humanos, que es una carta también conocida como la Carta de Banjul y es un instrumento internacional cuyo objetivo es promover y proteger los derechos humanos y libertades básicas en el continente africano.
El segundo es la Convención sobre aspectos específicos de los problemas de los refugiados en África. La Convención de la OUA, que fue promulgada por los países receptores para establecer el estándar para el tratamiento de los refugiados en esos países. Pero ahora en la mayoría de África los refugiados no son recibidos con el exuberante sentido de solidaridad que rodeó la promulgación de la Convención de la OUA. En lugar de ellos, los estados africanos están siguiendo cada vez más el ejemplo de otras regiones, cerrando sus fronteras y amenazando con devolver a la fuerza a aquellos que han entregado en sus territorios, incluso en aquellos países donde los refugiados son admitidos fácilmente y están en vigor políticas positivas hacia ellos. El tercer tratado es la Carta Africana de los Derechos y Bienestar del Niño. Este recoge los derechos que los estados africanos deben garantizar a los niños que viven bajo su jurisdicción. Es el principal instrumento del Sistema Africano de Derechos Humanos para promover y proteger los derechos del niño. La Carta fue aprobada en julio de 1990 por la Organización para la Unidad de África, ahora Unión Africana, que entró en vigor en noviembre de 1999. La Carta fue el primer tratado regional en hacer referencia a los derechos del niño. El siguiente fue el Protocolo de la Carta Africana para el establecimiento de la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. El quinto es el Protocolo de la Carta Africana de los Derechos de la Mujer en África, que es un protocolo adicional de Maputo, en el cual vamos a hablar un poco más adelante. Y por último tenemos la Convención de Kampala, que es una protección y asistencia a los desplazos internos en África. Ahora, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Es un instrumento de derechos humanos internacional cuyo objetivo es promover y proteger los derechos humanos y libertades básicas en el continente africano. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos es el primer intento significativo en África para tomar los derechos en serio. Este instrumento fue redactado durante un momento de intensa frustración entre los africanos, provocada en gran parte por el desinterés de la Organización de la Unidad Africana en la efectividad y protección de los derechos humanos. Aunque la Carta es similar a otros tratados regionales de derechos humanos, su historia no puede ser trasladada en el mismo contexto del de ellos. Ahora vamos a hablar acerca de sus principales características. La primera característica es que la Carta Africana se encuentra muy influenciada por sus instrumentos regionales predecesores, es decir, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, una convención europea, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que es una convención americana. Sin embargo, la Carta Africana es más ambiciosa en varios aspectos. Los derechos civiles y políticos son prácticamente los mismos. Sin embargo, en contraste, los derechos económicos, sociales, culturales y de los pueblos se encuentran garantizados a la par de aquellos instrumentos como sucede en el sistema europeo e interamericano. Ya en el preámbulo de la Carta señala que los derechos civiles y políticos no pueden disociarse de los derechos económicos, sociales y culturales en su concepción y universalidad, y que la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales es una garantía para el disfrute de los derechos civiles y políticos. La segunda característica es que la Carta también establece sus propios mecanismos de implementación y supervisión de derechos, aunque no notas sutilmente distintivas a los sistemas europeos e interamericano. Existen mecanismos de comunicación individuales e interestatales, es decir, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es un órgano creado en virtud de la propia Carta. Esta facultad para recibir comunicaciones y quejas presentadas entre estados y por individuos contra estos. Y por último, tenemos que la Carta también contempla un mecanismo
de informes periódicos que deben presentar los estados cada determinado tiempo sobre la situación general en la que se encuentran los derechos humanos en su jurisdicción. Aunque este método de supervisión ya existe en otros sistemas, en contraste, en el ámbito africano los estados deben informar sobre cualquier tipo de derecho y no solamente sobre aquellos de tipo económico, social y cultural. Ello permite precisamente lograr un diálogo constructivo entre la Comisión Africana y los estados, y resulta mucho más atractivo que las comunicaciones individuales e interestatales en sistemas jurídicos que no son necesariamente o que lo son en menor medida, de tipo contradictorio como en el sistema occidental. Ahora vamos a hablar acerca del Protocolo Adicional de Maputo. El Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, más conocido como el Protocolo de Maputo, es el protocolo adicional a la Carta Africana de Derechos Humanos que garantiza derechos a las mujeres, incluyendo el derecho a tomar parte en el proceso político, el derecho a la igualdad social y política con los hombres, el derecho para controlar su salud sexual y un fin a la mutilación genital femenina, como sugiere el nombre. Fue adoptado por la Unión Africana en la forma de un protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. ¿Cómo fue que inició este protocolo? Después de reconocer que los derechos femeninos a menudo fueron marginados en el contexto de los derechos humanos, una reunión organizada por la WILDAF, que tuvo lugar en marzo de 1995 en Lome, Togo, pidió el desarrollo de un protocolo específico a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos a tratar de los derechos femeninos. Esta entró en vigor el 25 de noviembre del 2005, de los cuales 53 estados de la UA ratificaron solo 31. Ahora, los órganos que componen el Sistema Africano de Derechos Humanos son la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la segunda que es la Corte Africana de Derechos Humanos. Pero eso ya lo vamos a hablar en otro video. Este video fue realizado por Cindy Gabriela Chin Hernández y Catherine Fabiola de León Valle. Muchas gracias por ver el video.